Evangelio de hoy. Jueves 29 de mayo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 16, versículo 16 al 20. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Dentro de poco ya no me veréis, y dentro de otro poco me volveréis a ver. Comentaron entonces algunos discípulos: ¿Qué significa eso de dentro de poco ya no me veréis? Y dentro de otro poco me volveréis a ver, y eso de me voy al Padre. Y se preguntaban, ¿qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo: ¿Estáis discutiendo de eso que os he dicho? Dentro de poco ya no me veréis, y dentro de otro poco me volveréis a ver. En verdad os digo. Vosotros lloraréis y os lamentaréis, mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. El lenguaje de la ausencia y la promesa. Dentro de poco ya no me veréis, y dentro de otro poco me volveréis a ver. Estas palabras de Jesús a sus discípulos se presentan como un velo cargado de misterio. Una afirmación que desconcierta, que inquieta, que sacude el corazón de quienes lo escuchaban en la intimidad del cenáculo. Jesús no está hablando solo de un tiempo cronológico. No está estableciendo simplemente una secuencia de horas o días. Está hablando en el lenguaje del corazón. En el lenguaje de la fe. Donde las horas no se miden con relojes, sino con el dolor de la separación y la esperanza del reencuentro. Los discípulos, limitados aún en su comprensión del misterio, perciben la angustia de lo inminente, pero no alcanzan a entrever la plenitud de lo prometido. No comprenden que la ausencia que se avecina será solo aparente, y que en realidad está a punto de revelarse el rostro más glorioso del Maestro. La noche del alma, el desconcierto de los discípulos. El corazón humano teme perder aquello que ama. Y más aún cuando aquello que ama es la presencia viva de Dios entre nosotros. Por eso, al oír estas palabras, los discípulos se sumergen en un torbellino de preguntas. ¿Qué quiere decir con eso de, dentro de poco ya no me veréis, y dentro de otro poco me volveréis a ver? La incertidumbre los envuelve. El corazón se estremece ante lo inexplicable. Y las palabras se vuelven enigmas aún sin resolver. Este momento nos revela con claridad que la fe no es comprensión perfecta, sino apertura confiada. La fe, en su expresión más profunda, no es una claridad que ilumina todos los rincones de nuestra razón, sino una antorcha que nos permite caminar incluso en medio de la oscuridad. La oscuridad que se cierne sobre los discípulos anuncia la noche de la cruz. La hora en que el amado será arrebatado de su presencia. La hora del silencio, de la confusión, del abandono y del llanto. Y sin embargo, esa noche, tan cargada de sombra, ya lleva dentro de sí la promesa de una aurora que transformará todo. El dolor que madura en esperanza. Jesús no ignora el sufrimiento que causará su partida. De hecho, lo anticipa con ternura: vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Aquí, el Señor no solo predice, sino que acompaña, consuela, prepara a los suyos para una transformación interior que solo será posible si se atraviesa el umbral del dolor. El dolor de la separación, cuando es vivido desde el amor, se convierte en un crisol que purifica, en una matriz que engendra nueva vida. Jesús no elimina la tristeza, pero la transfigura. No la evade, sino que la atraviesa.
Y nos invita a pasar por ella con la certeza de que al otro lado se abre un horizonte de gozo verdadero. El contraste entre el mundo y los discípulos. El Evangelio señala un contraste punzante: el mundo se alegrará, vosotros estaréis tristes. Aquí se nos revela una tensión constante que atraviesa toda la historia de la salvación. La alegría superficial de quienes viven sin Dios frente a la tristeza redentora de quienes lo han encontrado y lo aman. La cruz, vista desde la lógica del mundo, parece un fracaso. La muerte del justo, el silencio del inocente, el aparente abandono de Dios. Pero desde la mirada de la fe, la cruz es el trono de la gloria. La semilla que muere para dar fruto abundante. Mientras el mundo celebra su victoria efímera, los discípulos aprenden a esperar. A mirar más allá de las apariencias. A confiar en una palabra que no miente: me volveréis a ver. La pedagogía divina de la ausencia. La ausencia de Jesús no es castigo, ni abandono, ni vacío. Es una escuela de amor maduro. Es el tiempo donde el corazón aprende a amar en la distancia. Donde la fe se afianza sin necesidad de evidencias visibles. Así como un niño aprende a caminar cuando el padre lo suelta brevemente. Del mismo modo el alma se fortalece cuando siente que ya no ve a su Señor. Pero decide seguir caminando por la palabra recibida. Este es el misterio del dentro de poco. Un tiempo en apariencia breve, pero que puede parecer eterno cuando se vive desde la herida del amor. Pero es precisamente ese breve tiempo el que prepara el alma para la visión definitiva. La promesa del reencuentro. Dentro de otro poco me volveréis a ver. Aquí está ya la promesa de la Pascua. El dolor no tiene la última palabra. La oscuridad no es eterna. Y el amado no se ha ido para siempre. Esta certeza no es solo para los discípulos del primer siglo. Es para cada uno de nosotros, hoy. Porque todos, de una forma u otra, hemos sentido el peso de no ver a Cristo con claridad. De atravesar momentos donde su presencia parece velada. Donde el consuelo se ausenta. Y la oración parece una voz sin eco. Y sin embargo, en ese aparente abandono, Él está obrando. Él se acerca silenciosamente. Y al final del camino, su presencia se manifestará con una claridad tan intensa, que toda tristeza quedará vencida por el gozo. Una tristeza fecunda. Jesús no promete una vida sin lágrimas. Pero sí una tristeza que se transforma. No es una tristeza estéril, sino una que engendra vida. Que prepara el corazón para la plenitud. Como el grano de trigo que cae en tierra y muere. También el alma atraviesa la oscuridad para resucitar en el amor. Cada lágrima derramada por amor a Cristo. Cada silencio sufrido. Cada noche de fe sin consuelos. Se convierte en semilla de resurrección. El consuelo de una mirada que vuelve. Me volveréis a ver. No solo lo veremos en el sentido de la visión física, sino que volveremos a ver su acción en nuestra vida. Su paso silencioso. Su amor manifestado. Esta promesa es como una lámpara encendida en medio de la noche. Nos recuerda que el camino no termina en el dolor. Que el amor no se apaga con la ausencia. Y que Cristo, aunque parezca lejano, ya viene al encuentro. Es la certeza que sostiene al alma que ora en soledad. Que sufre sin respuestas. Que camina sin ver. Porque sabe que la promesa del Señor no falla. El corazón que aprende a esperar. Hay un ritmo en el Evangelio que nos enseña a esperar.
Jesús no dice ahora, sino dentro de poco. Y ese poco puede ser una prueba de paciencia, de fidelidad, de amor que no exige, sino que se entrega. El alma madura cuando no corre detrás de los consuelos, sino que permanece firme por la fe. Y en ese tiempo de prueba, se fortalece la confianza, crece la esperanza, y se dilata el corazón para recibir un gozo mayor. El misterio del tiempo y la pedagogía divina. Un poco de tiempo y no me veréis, otro poco de tiempo y me volveréis a ver. Estas palabras parecen moverse como velos que cubren y descubren el misterio. Como cortinas que se abren y se cierran en un escenario invisible, donde el tiempo no es solo medida cronológica, sino pedagogía divina. Dios, que es eterno, nos habla en nuestro lenguaje humano. Nos dice un poco de tiempo, porque sabe que nuestra esperanza necesita porciones pequeñas, manejables. Porque nuestra fe no puede sostenerse en un horizonte demasiado distante. Así que Él desciende, se aproxima, se disfraza de tiempo breve. Para enseñarnos a vivir lo invisible. Para ayudarnos a caminar con confianza incluso cuando el camino está cubierto de sombra. Este poco de tiempo se convierte en una escuela interior. Un espacio para crecer en el silencio, en la espera, en la noche del alma. En este no me veréis, aprendemos a purificar nuestra fe. A dejar de buscar consuelos sensibles, a renunciar a seguridades inmediatas. A quedarnos únicamente con la palabra dada y el amor que no se ve pero que no desaparece. Como una madre que deja que el niño camine solo unos pasos. Aunque lo observa con ternura desde la distancia. Así Jesús permite este no me veréis, para que aprendamos a caminar por la fe, no por la vista. El dolor como umbral de la verdadera alegría. Cuando Jesús les anuncia, vosotros estaréis tristes. Pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. No está simplemente diciendo que habrá un cambio de emociones. Está revelando una alquimia espiritual. Un misterio en el que el dolor no es solo el precio de la alegría, sino su origen. Su fuente. Como la cruz que da paso a la resurrección. Como la semilla que muere para dar fruto. Como la mujer que da a luz con dolor pero cuyo rostro se ilumina al tener al hijo en brazos. El cristiano no escapa al dolor. No lo niega. Pero tampoco se rinde ante él. Porque sabe que está habitado por un designio de redención. Jesús no elimina la tristeza. La transforma desde dentro. La convierte en un umbral luminoso. En un canal por el que fluye una alegría que no depende de las circunstancias, sino del encuentro con el resucitado. Del amor que vence la muerte. De la certeza de que la ausencia no es abandono, sino preparación para un abrazo mayor. Una presencia que habita la ausencia. El Señor sabe que sus discípulos van a entrar en la noche de la pasión. Que lo verán ser entregado, azotado, crucificado. Que sus ojos humanos no lo verán ya como el Maestro poderoso que curaba y enseñaba con autoridad, sino como un hombre frágil, derrotado, silenciado por el odio. Pero Jesús les habla de una nueva visión. Me volveréis a ver. No con los ojos de antes, sino con una mirada nueva. Con una fe resucitada. Con un corazón que ha pasado por el crisol del abandono y ha aprendido a descubrir su presencia incluso en la ausencia. Y esta palabra se vuelve actual en nuestras propias noches. Cuando sentimos que no vemos a Dios. Cuando oramos y no escuchamos respuesta. Cuando la vida parece un silencio sin explicación. Pero si permanecemos, si no huimos, si llevamos en el corazón las promesas de Jesús.
Entonces, en otro poco de tiempo, Él se deja ver de nuevo. No como antes, sino de un modo más profundo, más verdadero. Como quien ve con los ojos del alma. Como quien reconoce en la oscuridad un rostro que siempre estuvo cerca. La alegría que no puede ser arrebatada. Jesús no promete una vida sin sufrimiento. Pero sí una alegría que ninguna tristeza puede extinguir. Una alegría que nace de saberse amado, redimido, acompañado incluso en las caídas. Una alegría que no depende de circunstancias externas, sino que brota del manantial oculto del Espíritu. Una alegría que tiene raíces en el cielo. En la certeza de que la historia humana no está perdida, sino sostenida por las manos resucitadas de Cristo. Manos que conocen la cruz, pero que ya no están clavadas. Esta alegría es luminosa pero serena. No ruidosa ni superficial. Es la alegría del que ha pasado por la noche y ha visto la aurora. Del que ha llorado y ha sido consolado. Del que ha perdido todo y ha descubierto que lo esencial no puede perderse. Porque está escondido en Dios. Contemplar desde la cruz, una visión nueva del mundo. La cruz fue, para los discípulos, el mayor escándalo. El signo de la aparente derrota. Pero también fue el lugar desde donde brotó la resurrección. Por eso, las palabras de Jesús se vuelven profecía: vosotros lloraréis y os lamentaréis, mientras el mundo se alegrará. El mundo se alegra ante el aparente silencio de Dios. Ante el eclipse del justo. Pero esa alegría es efímera. Fugaz. Como espuma que desaparece. El gozo de los discípulos, en cambio, es profundo. Porque nace de la cruz contemplada con amor. De la herida abierta por la lanza, que se vuelve fuente de vida. De los clavos que sellan no una condena, sino una promesa eterna. Jesús invita a ver más allá de lo que parece. A mirar desde el costado traspasado. A descubrir que la noche más oscura es también el umbral del día más radiante. Una promesa viva para cada alma. Este evangelio no es solo memoria. Es promesa viva. Palabra que se cumple hoy. En ti, en mí, en cada corazón que sufre la ausencia de Dios. En cada alma que atraviesa el poco de tiempo sin ver. Jesús vuelve a decirnos: me volveréis a ver. No porque lo merezcamos, sino porque Él es fiel. Porque su amor no se cansa. Porque su resurrección no es un recuerdo, sino una presencia. Porque Él camina con nosotros, incluso cuando no lo sentimos. Y en ese nuevo ver. En esa visión que solo da la fe purificada. Descubrimos que todo ha sido gracia. Que la noche no fue pérdida, sino preparación. Que el silencio no fue vacío, sino escuela. Que la espera no fue castigo, sino abrazo demorado. La pedagogía del poco de tiempo. Dios no improvisa. Y en su sabiduría eterna, elige este lenguaje tan sencillo y desconcertante para hablar a nuestro corazón: un poco de tiempo. Así como el niño no puede comprender aún las razones de los adultos y necesita que se le diga espera un momento. Así también nosotros, frágiles y pequeños en la fe, necesitamos que el Señor se exprese con ternura. Nos dice un poco, aunque su eternidad no tenga medida. Nos dice: me volveréis a ver, aunque la ausencia parezca interminable. Porque sabe que nuestra alma se sostiene de promesas, no de explicaciones. La purificación de la esperanza. Este intervalo entre la partida y el reencuentro no es estéril. Es un tiempo de trabajo interior.
Un terreno donde Dios cultiva la esperanza que no se apoya en signos visibles, sino en la fidelidad silenciosa del corazón. En ese no me veréis, el alma se desnuda de apoyos y consuelos pasajeros. Se vuelve más receptiva a la presencia que no se impone, sino que se revela con suavidad. Como un susurro. Como un aliento. Como una brisa que pasa. La tristeza que educa la alegría. No hay alegría verdadera sin haber conocido antes la tristeza. No por una especie de ley cruel, sino porque el corazón humano necesita ser ahondado, expandido, hecho más profundo para que quepa en él una alegría que no sea ligera ni fugaz, sino robusta, eterna, inconmovible. La tristeza por la ausencia de Jesús es, paradójicamente, un don. Porque revela cuánto lo amamos, cuánto lo necesitamos. Y prepara en nosotros un espacio sagrado donde su retorno será plenitud y no rutina. La luz que se oculta para encenderse dentro. Cuando Jesús desaparece de la vista, no deja a sus discípulos en la oscuridad absoluta. Más bien, traslada la luz desde fuera hacia adentro. Ya no lo verán con los ojos de la carne, pero comenzarán a vislumbrarlo con los ojos del alma. La verdadera visión cristiana no es ocular. Es contemplativa. Brota de un corazón que ama tanto, que reconoce a Jesús incluso en el silencio, en el pan partido, en la palabra recordada, en la comunidad reunida. La noche como lugar de revelación. La noche del corazón no es un castigo. Es un lugar de revelación. Allí se manifiesta con claridad lo que en la luz del día pasaba inadvertido. En la oscuridad se agudiza la escucha. Se purifica el deseo. Se vuelve más esencial la oración. Y se reconoce que lo único necesario es el amor de Cristo. En la noche, como María junto al sepulcro, aprendemos a buscar no cosas de Dios, sino al mismo Dios. No respuestas, sino la presencia viva del amado. La transformación de la ausencia en comunión. Jesús anuncia una ausencia, pero también un regreso. Y este regreso no es simplemente físico. Es espiritual, sacramental, eclesial. Es un volver a ver que no ocurre solo en la Pascua del Resucitado, sino en cada Eucaristía. En cada acto de caridad. En cada momento en que el discípulo ama como él amó. Allí Jesús se deja ver. Allí se cumple su promesa. Allí nuestra tristeza se transforma en gozo que ya no puede ser robado por nada ni por nadie. Ver a Cristo en la herida del mundo. Muchos hoy sienten que no ven a Dios. Que su silencio es duro. Que la historia está marcada por la ausencia de lo divino. Pero quizás no hemos aprendido aún a mirar donde Él nos espera. En el pobre, en el migrante, en el preso, en el que sufre en soledad. Jesús vuelve a decirnos, me veréis. Si tus ojos se limpian de prejuicio. Si tu mirada se hace compasiva. Si no huyes de la herida del hermano. Allí, el que parecía ausente, te espera con sus llagas gloriosas. La paciencia como forma de fe. Un poco de tiempo. Estas palabras son también una escuela de paciencia. Porque la fe verdadera no exige ver ya, sino que se sostiene en la promesa. Jesús no nos abandona, pero sí nos educa. Y la paciencia se convierte en una forma silenciosa de amor. Amar a Dios sin verlo. Confiar cuando todo parece oscuro. Esperar cuando las fuerzas flaquean. Es ya una forma de unión con su cruz. Y también una prefiguración de la alegría que vendrá.
La memoria viva del corazón creyente. El corazón creyente no olvida las palabras de su Señor, incluso cuando todo parece contradecirlas. Guarda en lo profundo esta promesa: me volveréis a ver. Y esa memoria se convierte en lámpara encendida, en bastón durante el exilio, en melodía que resuena cuando todo lo demás se ha silenciado. El creyente no vive de sensaciones, sino de fidelidad. No de visiones, sino de esperanza. Y esa esperanza tiene raíces eternas. Porque quien prometió no miente. Y quien ama, vuelve. La alegría como certeza de presencia. Cuando el otro poco de tiempo se cumple. Y el alma vuelve a ver al Señor, aunque sea de modo oculto. La alegría que surge no es estruendosa. Es una alegría mansa, profunda, inalterable. Porque ya no depende de lo que se ve, sino de lo que se sabe. De lo que se ha vivido. La tristeza no desaparece simplemente. Es transfigurada. Y desde entonces, toda espera tiene sentido. Toda ausencia está habitada. Toda cruz es semilla de resurrección. Porque Jesús ha cumplido su palabra, nos ha vuelto a mirar. Y nosotros, por fin, lo hemos vuelto a ver. El corazón que aprende a esperar. Hay en el alma una forma de espera que no es pasiva, sino profundamente activa. Una espera que ora, que se abre, que se dispone. El corazón que espera a Jesús no se encierra en el lamento. No se amarga por lo que aún no llega, sino que se deja transformar por la promesa. Se deja trabajar por la ausencia. Como la tierra que aguarda la lluvia, pero mientras tanto no deja de respirar. No deja de sostener la semilla. Él no me veréis como camino interior. Cuando Jesús anuncia, no me veréis. No nos empuja al abandono. Nos invita al recogimiento. Hay un ver que solo nace cuando los ojos exteriores se cierran. Y el alma aprende a mirar en la profundidad de su pozo. Allí, donde parecía haber solo vacío, comienza a vislumbrarse una presencia que no se impone, sino que se ofrece. Que no se muestra con estruendo, sino en la brisa leve del espíritu. Cuando la promesa se hace alimento. El dolor de no ver a Cristo no queda sin respuesta. Su promesa se convierte en alimento que fortalece. En vino que consuela. En pan que sostiene la marcha. Y así, cada Eucaristía no es solo recuerdo de su pasión, sino anticipo de su presencia gloriosa. En la hostia consagrada, el corazón percibe algo más que una señal. Siente que esa promesa, me volveréis a ver, no es para mañana, sino para ahora. Para este instante que se abre en adoración. La tristeza que fecunda el alma. Jesús no suprime la tristeza. La transforma. La asume, la redime, la convierte en punto de partida. Como el grano de trigo que muere para dar fruto. Así también, el dolor de su ausencia purifica el deseo. Despeja la mirada. Rompe las falsas imágenes de un Dios cómodo o manipulable. Y nos conduce al Dios verdadero. Al que se deja encontrar por los que lloran. Por los que lo buscan con sed auténtica. La sabiduría escondida del poco de tiempo. La medida de Dios no es la nuestra. Y lo que a nosotros nos parece eterno, a Él le basta con llamarlo un poco de tiempo. Porque desde su eternidad, la historia no se mide en angustias, sino en plenitudes. En momentos donde el corazón humano y el corazón divino se tocan. El poco de tiempo no es una demora,
Es una pedagogía. Es un ritmo. Es el compás con el que Dios va templando el alma para hacerla capaz de gozo eterno. Los ojos que aprenden a mirar más allá. El ver del alma es distinto del ver de la carne. Y el Señor, al apartarse por un tiempo, abre la puerta para ese nuevo tipo de visión. Ver con los ojos del alma es reconocer su paso en medio de la noche. Es descubrirlo en la palabra que arde. En el gesto humilde. En el silencio lleno de presencia. Es aprender a ver con el corazón. Como María en la resurrección. Como los discípulos en Emaús. Como el centurión al pie de la cruz. El gozo que nadie podrá quitar. Cuando Jesús regresa a la vida de sus discípulos. Cuando vuelve a hacerse presente, aunque de otro modo. Lo que brota es una alegría que nadie puede arrebatar. Porque ya no depende de las circunstancias, sino de la certeza del amor. Este gozo no es euforia. Es serenidad invencible. Es paz en medio de las tormentas. Es una música interior que acompaña cada noche. Una llama que ya no se apaga. La transformación de la espera en misión. ¿Quién ha pasado por la tristeza de la ausencia y ha reencontrado al Señor? Ya no puede vivir como antes. La espera lo ha transformado. El gozo lo ha consagrado. Y ahora su vida entera se vuelve anuncio. Testimonio. Irradiación de esa presencia que no se ve, pero que se siente. El que ha vuelto a ver a Jesús lleva en sus ojos una luz nueva. Y en sus manos, una ternura que no es suya, sino del resucitado que vive en él. El consuelo de saber que Él viene. La mayor alegría del creyente no está en lo que posee, sino en lo que espera. Y esta espera no es incierta. Porque Jesús ha dicho, volveré. Y me volveréis a ver. Por eso, el corazón que cree nunca está solo. Nunca está vacío. Porque en cada respiro vive esa promesa. Y esa promesa es presencia. Es consuelo. Es certeza de que, aunque los ojos se nublen, aunque las lágrimas caigan, Cristo está viniendo. Y ya se oye el eco de sus pasos en el alma que lo ama. El alma que ya no necesita ver para creer. Al final del camino, lo que queda no es el consuelo de haber visto, sino la madurez de haber amado en la oscuridad. Y de haber creído en medio del silencio. El alma que ha pasado por ese poco de tiempo de ausencia. Y ha seguido creyendo. Ha conocido a Jesús de un modo más íntimo. Más verdadero. Más duradero. Y esa alma ya no necesita verlo con los ojos. Porque lo lleva dentro. Porque su vida entera ha sido tocada por él. Y se ha convertido en testigo de su promesa cumplida. Cuando la oscuridad se vuelve maestra. La ausencia de Jesús, cuando parece que no está, no es un castigo, sino una pedagogía misteriosa. Una escuela donde el alma aprende a confiar en la fidelidad sin ver. A amar sin garantías visibles. A perseverar cuando todo parece en contra. Esta noche interior no es abandono. Es un desierto que purifica. Donde el corazón se desprende de apoyos pasajeros. Y se arraiga solo en Dios. Allí, donde el alma gime en soledad. Comienza a florecer una fe nueva. Una fe más desnuda, más viva, más libre. El arte de mirar hacia adentro. Un poco y no me veréis. No se trata solo de no verlo con los ojos, sino de aprender a mirar desde otro lugar. La fe es como un espejo interior.
donde el alma contempla a Dios sin formas ni colores, pero con una claridad que ninguna imagen exterior puede dar. Es mirar desde el silencio, desde la intimidad, desde ese rincón secreto donde el Espíritu ora en nosotros, incluso cuando no lo comprendemos. La fe no elimina la espera, la habita, la fecunda y la llena de sentido. La tristeza como umbral de transformación. Vosotros estaréis tristes, dice Jesús, pero no como una condena, sino como una realidad que Él mismo atraviesa. No hay redención sin dolor. No hay resurrección sin cruz. La tristeza, cuando se vive con Dios, no aplasta, no paraliza, sino que ensancha la profundidad del alma. Es el surco que prepara la tierra para la siembra del gozo eterno. Y cuando ese gozo llega, no viene desde afuera, sino desde dentro, como una fuente que brota donde antes solo había lágrimas. El misterio del consuelo que llega en el tiempo justo. Jesús no promete que el dolor acabará en el momento que nosotros queramos, sino cuando haya dado su fruto. Él sabe cuando el alma está lista para recibir el gozo, y no antes. Porque si el consuelo llega demasiado pronto, se vuelve ilusión. Pero si llega cuando el alma ha sido templada por la prueba, se convierte en roca firme, en gozo que no se derrumba, en certeza de que Dios no solo vino, sino que siempre estuvo, y nos preparaba para poder reconocerlo. El don de no depender del consuelo. Hay un momento en el camino del alma donde se aprende a vivir sin apoyos, sin sentir, sin ver, donde la fidelidad se vuelve más fuerte que el consuelo, donde amar a Dios no depende de recibir nada, sino del simple hecho de que Él es Dios. Y eso basta. Es allí donde la fe alcanza su madurez, donde la confianza deja de pedir pruebas, y el alma se hace toda silencio, toda apertura, toda disponibilidad. Como María al pie de la cruz, sin ver, sin entender, pero amando. La alegría que nace del abismo. El gozo que Jesús promete no es superficial. No es la alegría de los éxitos ni de los consuelos inmediatos. Es una alegría que ha atravesado el abismo, que ha conocido la noche, y que por eso mismo ya no teme a nada. Porque sabe que la luz no fue vencida, que la presencia no desapareció, sino que se escondió para enseñarnos a buscar, y a encontrar no donde esperábamos, sino donde el corazón se abre a lo eterno. El corazón entrenado en el amor verdadero. Solo quien ha pasado por el aparente abandono, por la ausencia de signos, por el dolor de no comprender, ha llegado a conocer un amor que no necesita razones, que no busca seguridades. Un amor que es más fuerte que la muerte, y más firme que toda duda. Ese es el corazón que puede decir, aunque no lo vea, sé que está. Aunque no lo sienta, sé que me ama. Aunque todo parezca vacío, sé que me conduce. El alma abierta a la Pascua continua. Jesús no quiere que experimentemos su resurrección como un recuerdo del pasado, sino como una Pascua que sucede hoy, que atraviesa la vida, la historia, nuestras heridas. Y cada vez que Él parece ausente, nos está invitando a entrar en un nuevo paso pascual, a dejar que muera lo viejo, que caigan los apoyos falsos, para que puedan hacer una relación más honda, más verdadera, más libre con Él.
La fecundidad de lo que no se ve. Un poco, y no me veréis. ¿Cuántas veces parece que todo lo que hacemos queda sin fruto? ¿Cuántas veces la oración parece vacía? Los esfuerzos inútiles, el camino estancado. Pero la semilla crece en lo oculto. En lo no visto. En lo que no se puede controlar. Y Dios actúa con ese ritmo invisible, donde el alma va siendo fecundada sin saberlo. Y el reino avanza, silencioso, firme, como levadura escondida en la masa. Volver a ver con un corazón nuevo. Cuando el tiempo de la prueba se ha cumplido. Y el Señor vuelve a aparecer. Nada vuelve a ser igual. Lo reconocemos en lo que antes pasábamos por alto. En los rostros que habíamos olvidado. En las palabras que ahora tienen sabor eterno. Ver a Jesús después de haberlo perdido. Es ver con un corazón regenerado. Limpio. Dispuesto. Y ese nuevo ver. Ese nuevo encuentro. Ya no se olvida jamás. El tiempo como lenguaje del Espíritu. Un poco. Jesús habla el lenguaje del tiempo con una dulzura divina. No lo mide con relojes humanos, sino con la sabiduría del Espíritu. Ese poco puede parecer largo cuando duele, y breve cuando se ama. Pero en ese lapso breve y denso, Dios nos moldea, nos forma, nos transforma en criaturas nuevas. Es en ese intervalo donde el alma madura. Como el vino en la tinaja cerrada. Sin ruido. Pero con fuego dentro. La prueba como semilla de gozo. Todo lo que nos parece separación de Dios. Todo lo que nos hiere. Nos debilita. Nos deja sin palabras. Está siendo sembrado como semilla de un gozo que todavía no comprendemos. Jesús no evade el sufrimiento. Lo nombra. Lo anuncia. Y lo abraza. Y en su mirada. Cada lágrima tiene un sentido. Cada noche una promesa. Cada no me veréis un volveréis a verme que sostiene la esperanza. Ver más allá del velo. Hay un ver que no depende de los ojos, sino del corazón. Y ese corazón, cuando se purifica en el silencio de la ausencia, aprende a ver lo invisible. A percibir la presencia detrás del velo. A reconocer al Señor en el susurro. En el vacío que ya no asusta, sino que abraza. El corazón que ve así no necesita pruebas. Porque ya se ha encontrado con la verdad que no defrauda. Cuando el alma aprende a esperar. La espera no es tiempo perdido. Es el taller donde Dios talla su imagen en nosotros. El alma impaciente quiere ver ya. Comprender ya. Sentir ya. Pero el Espíritu Santo forma lentamente. Como quien esculpe con delicadeza. La paciencia es, entonces, la escuela del amor verdadero. No el amor que exige, sino el que se ofrece. El que se entrega incluso sin recibir. El que confía incluso en el silencio. Una alegría que nadie podrá quitar. Jesús no promete simplemente consuelo. Promete una alegría que nadie podrá quitar. Una que no depende de las circunstancias. Ni de que todo salga bien. Esa alegría es fruto del Espíritu. Nace en lo profundo. Y es más fuerte que cualquier sombra. Porque no se basa en lo que tengo, sino en lo que Él es. No se apoya en la evidencia, sino en la certeza de su amor inmutable.
Los silencios de Dios también hablan. Cuando Dios guarda silencio, no es porque se haya ido, sino porque está obrando algo más profundo. Como un médico que actúa mientras el paciente duerme. Como el alfarero que moldea mientras el barro se deja hacer. Los silencios de Dios no son ausencia. Son palabras sin sonido. Enseñanzas sin discurso. Verdades sembradas en el corazón que aprenderemos a entender con el tiempo. Caminar en fe, no por vista. Jesús quiere que aprendamos a caminar no por lo que vemos, sino por lo que creemos. Y creer no es una evasión. Es un acto profundo de libertad. Una elección de amar sin garantías. Una confianza que se renueva cada día. Incluso cuando la oscuridad se espesa. Y todo dentro clama por respuestas. El alma que ha sido tocada por Dios persevera en la fe. Y en esa fidelidad silenciosa, el reino se hace presente. La esperanza que atraviesa la noche. Hay una esperanza que no se apaga con la noche. Que no se rinde ante la ausencia. Esa esperanza es Cristo mismo. Sembrado en nosotros como promesa viva. Como fuego escondido que arde incluso cuando no lo sentimos. Esperar en Dios no es cruzarse de brazos. Es mantener la lámpara encendida. Es continuar amando. Sirviendo. Orando. Aunque parezca que nada cambia. Porque sabemos que Él ya viene. Ya está. Y su hora llegará. Una alegría que nace del misterio. Jesús no explica todo. Y no porque no sepa, sino porque quiere que entremos en el misterio. Hay cosas que solo se entienden cuando se viven. Cuando se atraviesan con el corazón. La alegría prometida no es lógica. No es predecible. Es pura gracia. Y cuando llega, no necesita palabras. Solo silencio agradecido. Solo un corazón rendido que reconoce, el Señor estaba aquí. Y yo no lo sabía. Verlo de nuevo, y para siempre. Volveréis a verme. No es una promesa temporal. Es el anticipo de la visión eterna. Del día en que toda lágrima será enjugada. Da un momento en que lo veremos cara a cara. Y ya no habrá más separación. Mientras tanto, esa visión empieza ya. En cada Eucaristía. En cada gesto de amor. En cada corazón que arde al escuchar su palabra. Verlo ahora es preludio de verlo para siempre. La ternura de un Dios que prepara el alma. Jesús no lanza a sus discípulos al abismo sin antes fortalecer su corazón. Con una delicadeza que solo Él posee. Les anuncia el dolor que se avecina. Pero también el gozo que lo seguirá. Les muestra el túnel y les asegura la luz al final. No niega la noche. Pero promete el amanecer. Porque Él no es un maestro que evita las heridas, sino un Salvador que las redime desde dentro. La sabiduría del Maestro en el umbral del misterio. Jesús no lo dice todo de golpe. No derrama el contenido del misterio como una respuesta cerrada. Lo pronuncia de modo que el corazón lo reciba en fragmentos. Como pan partido. Como semilla que germinará con el tiempo. Nos invita a caminar con lo incompleto. Con Él no entiendo aún. Porque sabe que en ese no saber se gesta un conocer más hondo. No lógico, sino luminoso. Un poco que se vuelve altar de transformación.
Ese poco de tiempo. Ese instante en que parece que Dios se esconde. Es, en verdad, el altar donde se cuece lo eterno. Es el taller donde el alma es despojada de sus seguridades. Donde la fe pasa por el fuego. Y de ese crisol, emerge más limpia, más libre. Más semejante al corazón del Hijo. Esa aparente distancia. No es abandono. Es pedagogía divina. Las lágrimas que preparan la visión. Jesús dice, lloraréis y os lamentaréis. Y en esas lágrimas hay una purificación profunda. No solo del dolor, sino también de la mirada. Las lágrimas limpian los ojos del alma. Y preparan el corazón para reconocer al resucitado donde antes solo se veía fracaso. Cada lamento, cada herida. Es un surco donde Dios quiere sembrar gloria. El contraste entre el mundo y el reino. El mundo se alegrará. Dice Jesús. Y con eso, revela la paradoja. El reino y el mundo no se miden por la misma balanza. Lo que para el mundo es derrota, para el reino es victoria. Lo que para el mundo es silencio, para el reino es preparación. Y mientras unos celebran una aparente pérdida, el cielo ya se está abriendo para derramar vida nueva. Jesús lo sabía. Por eso caminó hacia la cruz con firmeza. El gozo no suprime el dolor, lo transfigura. Jesús no promete que el dolor desaparecerá como si nunca hubiese sido. Promete algo más poderoso. Que ese mismo dolor se convertirá en gozo. No se trata de una sustitución, sino de una transfiguración. Lo que era oscuridad, se vuelve luz. Lo que era herida, se vuelve manantial. Ese es el milagro cristiano. No escapar del sufrimiento, sino resucitar desde dentro de él. Una pedagogía de la ausencia. Dios enseña muchas veces retirando su presencia sensible. Como el maestro que deja al alumno solo para que descubra su capacidad. Esa pedagogía es dolorosa, pero fecunda. Porque en la noche del alma florecen las raíces profundas. Florece la fidelidad sin aplausos. La oración sin consuelos. La fe sin seguridades. Y ahí, el alma aprende a amar como Dios ama. Sin condiciones. La Pascua escondida en cada pérdida. Cada no me veréis encierra una Pascua. Cada pérdida, una promesa de vida nueva. Jesús invita a mirar la historia no como una sucesión de despedidas, sino como un tejido misterioso donde Él siempre regresa. De modos nuevos. Más profundos. Más íntimos. Cada ausencia prepara una presencia mayor. Más pura. Más verdadera. Más eterna. No entender ahora, pero confiar siempre. El discípulo no siempre entiende. Y Jesús lo sabe. Por eso no exige comprensión inmediata, sino confianza amorosa. Le basta con que lo sigamos. Incluso cuando no vemos. Incluso cuando todo parece en sombras. Porque sabe que un día, al mirar atrás, todo encajará. Y diremos: ahora comprendo. Y todo fue amor. El corazón que se prepara para el aleluya. Este poco es solo el umbral. La antesala del gozo que viene. Como una madre en los dolores del parto. El alma siente los estremecimientos de algo nuevo que está por nacer. Jesús lo anuncia con claridad.
Volveréis a verme. Y ese volver no será fugaz, sino definitivo. Será un aleluya eterno, que comienza ya aquí. En cada fe que espera. En cada alma que no suelta su mano. Incluso cuando no ve. La pedagogía del silencio de Dios. Cuando Jesús dice me veréis, y no me veréis. Habla del misterio de su presencia escondida. Esa experiencia que vive toda alma que ama a Dios y, de pronto, ya no lo siente. El silencio de Dios no es ausencia. Es un modo más profundo de hablar. Como cuando dos corazones se entienden sin palabras. Dios se oculta a los sentidos, pero permanece en el alma como raíz secreta, haciendo madurar la fe desde lo hondo, la escuela del dolor en el corazón cristiano. Jesús no engaña a sus discípulos. No les pinta una vida sin espinas. Les dice con verdad, llorarán, se lamentarán. Y esa sinceridad es ya consuelo. Porque no hay tristeza más dura que la que llega sin ser esperada. Pero cuando el alma sabe que el Maestro ha pasado por ese mismo camino. Cuando recuerda que él mismo lloró. Entonces la pena no es soledad, sino comunión con Cristo crucificado. El llanto que fecunda el alma. Las lágrimas que Jesús anuncia no son sin sentido. No son caídas al vacío. Son como el agua que ablanda la tierra antes de la siembra. Son como el rocío que prepara el amanecer. Llorar no es signo de debilidad. Es la expresión más noble de quien ama. Y siente en lo hondo el misterio de la pérdida. Cada lágrima recogida por Dios será parte del gozo futuro. Una semilla de eternidad. El gozo que el mundo no comprende. El mundo se alegra de lo inmediato. De lo que brilla por un momento. Pero el discípulo se prepara para una alegría más profunda. Que no depende de las circunstancias. Sino del encuentro con el resucitado. Es una alegría que no se impone. Sino que nace desde dentro. Cuando todo parecía perdido. Y de pronto, la vida resucita. Y el alma comprende que todo fue para bien. El dolor como umbral del encuentro. Jesús no suprime la cruz. La abraza. Y al hacerlo, nos enseña que el dolor no es el final del camino, sino el umbral que conduce al encuentro con Él. Cada sufrimiento vivido en comunión con Cristo se convierte en lugar sagrado. Donde la fe es purificada. Donde el amor se fortalece. Donde la esperanza echa raíces eternas. El dolor no destruye al alma creyente. La consagra. La belleza del esperar sin ver. Un poco y no me veréis. Y en ese poco se revela una de las mayores bellezas de la fe. La espera confiada. La fidelidad sin señales. La permanencia cuando todo parece ausente. Esa espera es como el candil encendido en la noche. Como la lámpara del alma que no se apaga. Porque sabe que Él vendrá. Que Él está. Aunque aún no se manifieste. El arte de perder y ganar a Dios. Jesús se deja perder. Para que lo busquemos con más amor. Y cuando lo hallamos de nuevo, lo reconocemos más profundamente. Como María Magdalena en el jardín. Como los discípulos en Emaús. Como Tomás, tocando sus llagas. Cada desaparición de Dios en nuestra vida es una invitación a seguir buscándolo. Y cuando lo reencontramos, es siempre de un modo más alto, más íntimo, más eterno.
Cuando el corazón no entiende, pero ama. Los discípulos no comprenden lo que Jesús les dice. Y nosotros, muchas veces, tampoco. Pero no es el entendimiento el que nos salva. Es el amor que no se rinde. El amor que permanece. Incluso en la oscuridad. Incluso cuando las palabras se vuelven enigma. Jesús no pide que comprendamos todo. Solo que lo amemos. Y que lo sigamos. Con la confianza del niño que toma la mano de su padre sin saber a dónde lo lleva. La alegría que nadie podrá quitar. Jesús promete una alegría que nadie podrá arrebatar. Y eso solo puede decirlo quien ha vencido a la muerte. Su alegría no depende de aplausos. De bienes. De éxitos. Sino de una presencia viva que nada ni nadie puede apagar. La alegría cristiana no es efímera. Es pascual. Es fruto del amor que ha atravesado la noche y ha salido victorioso. Por eso, ningún mundo puede robárnosla. Porque es del cielo. Cristo, Señor de los pocos de nuestra vida. Todos tenemos esos pocos en nuestra historia. Esos momentos de oscuridad. De vacío. De incomprensión. Pero Jesús nos dice, estoy ahí también. No he desaparecido. Estoy escondido, sí. Pero presente. Y si permaneces. Si sigues creyendo. Si me esperas. Entonces volverás a verme. Y tu gozo será pleno. Y todo lo vivido cobrará sentido en mi luz. La Pascua escondida en cada espera. Dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de otro poco me volveréis a ver. Este breve versículo, tan cargado de misterio, se convierte en un compendio del caminar cristiano. De la pedagogía divina. De la sabiduría de una fe que madura en la aparente ausencia. Para luego florecer en la certeza gozosa del reencuentro. No hay verdadero discípulo de Cristo que no atraviese momentos de oscuridad. De espera sin señales. De camino sin luz. Y no porque Dios haya abandonado, sino porque el alma ha sido llamada a confiar más allá de lo que ve. A amar más allá de lo que siente. A esperar cuando todo parece en silencio. Jesús mismo trazó ese camino. El de la cruz que parece derrota. El del sepulcro que parece final. El del dolor que parece sin fruto. Pero todo eso fue un poco. Solo un poco. Porque el otro poco trajo la resurrección. La luz. El gozo que ya nadie podrá quitar. Y así también nuestras noches. Nuestras pérdidas. Nuestras lágrimas. No son eternas. Solo son un poco. Y si nos mantenemos en la fe. Si caminamos tomados de la palabra de Jesús. Llegará ese otro poco en el que volveremos a ver. Volveremos a reconocerlo. Y todo el llanto se convertirá en canto. Porque el Señor no abandona. No se borra. Solo se oculta para que lo deseemos más. Para que lo busquemos más hondamente. Y para que, al reencontrarlo, lo abracemos con una alegría que el mundo no puede comprender. Ni arrebatar. Este Evangelio nos enseña a confiar en los tiempos de Dios. Que no son los nuestros. Pero son siempre perfectos. Nos enseña a llorar con esperanza. Sabiendo que todo dolor ofrecido en Cristo se convierte en vida nueva. Nos enseña a esperar. No como quien se resigna,
sino como quien ama con fidelidad. Y sabe que el amado volverá. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. No es solo una promesa para los discípulos en Jerusalén. Es también para ti, ahora. En tu noche. En tu dolor. En tu esperanza cansada. Si permaneces con Él. Si no sueltas su cruz. Si te dejas sostener aunque no lo veas. Entonces el gozo vendrá. Y ese gozo no será superficial ni pasajero. Será una alegría pascual. Una alegría redimida. Una alegría que habrá pasado por el crisol del dolor. Y por eso mismo, será inquebrantable. Será Cristo mismo en ti, haciéndote partícipe de su victoria. Por eso, si estás en el poco de la ausencia, no te desesperes. Él está. Aunque no lo veas. Y dentro de otro poco, volverás a verlo. Y tu corazón se alegrará. Y nadie podrá quitarte esa alegría. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel. Deseándote un día lleno de bendiciones.